Hola amigos de Un Mundo Verde, bienvenidos a esta nueva edición. Estamos en el mes de marzo con temperaturas muy altas que se han alcanzado, calores sofocantes, pero aquí estamos para darles las noticias más relevantes a nivel internacional, en el plano nacional y por supuesto en las coordenadas locales. Además vamos a tener una conversación con la doctora Isarely Rosillo acerca de este famoso juicio climático que ganaron un poquito más de 2,000 mujeres mayores de 65 años contra el gobierno de Suiza por la inacción del gobierno en torno a lo que se tiene que estar haciendo en materia de cambio climático. Nos acompaña nuestra amiga del planeta, Ivana. Gracias, Ivana, por acompañarnos. Y vamos a arrancar con las noticias. Pues sí que ha sido una semana súper calurosa con temperaturas altísimas y pues vamos a comenzar con las noticias y justamente hablando de lo que nos comentabas de Suiza. En Europa nos informan que a pesar de la abrumadora evidencia científica y las alertas que ya hemos tenido acerca pues de todos los acontecimientos que han pasado con el cambio climático, todavía hay mucha falta de voluntad política y una renuncia generalizada para cambiar nuestros hábitos y comportamientos insostenibles. Esta inacción, pues claro que cada vez nos está acercando más y más a el punto de no retorno, donde los efectos del cambio climático pues ya serán irreversibles y pues ya no habrá más que hacer más que soportar, ¿no?, lo que nosotros mismos provocamos. Pues sí, es grave. Y por otro lado, déjame platicarte que investigadores del UNAM, allá en el norte del país, señalan que el incremento de la contaminación provoca todavía mayores efectos de cambio climático y sobre todo en términos de la temperatura. A este fenómeno le han llamado forzamiento radiativo, que está contribuyendo constantemente al incremento de la temperatura promedio global, pero es debido a la contaminación que estamos generando. Sí. Y también, como ya hemos comentado, pues el cambio climático nos afecta en muchas formas y una de ellas es la salud. Por eso en España el cambio climático se está relacionando con el aumento de accidentes cerebrovasculares. Una nueva investigación ha demostrado que el número de muertes ligadas a accidentes cerebrovasculares y otras patologías relacionadas han ido creciendo desde 1990, a la par que las temperaturas se hacen cada vez más extremas. Durante el 2019, que fue el último año evaluado, más de 500,000 muertes por accidentes cerebrovasculares se vincularon con el cambio climático. Efectivamente, como que ahora el tema nuevo de las investigaciones y de la Organización Mundial de la Salud están alertando sobre los efectos en la salud mental. Y hablamos de depresión, angustia, pero aquí estamos hablando de algo todavía más grave que puede ocasionar la muerte. Estos paros cerebrovasculares o derrames, y cada día se incrementa y se registran mayores casos. La cifra que nos dan aquí pues es bastante alarmadora porque son 500,000 muertes por accidentes cerebrovasculares, o sea, es bastante grande la cifra que tenemos a nivel mundial. Sí, la verdad es preocupante porque uno pensaría que dentro de los tantos ámbitos que nos afecta el cambio climático, pues aunque sí pensamos en la salud, no pensamos en nuestro cerebro, ¿no? Pensamos en que a lo mejor vamos a ingerir microplásticos, pero no en que tal vez el cambio climático también nos pueda conducir a un accidente cerebrovascular. Sí, pues esto es lo nuevo, así es de que por ello tenemos que extremar nuestros cuidados y sobre todo ir cambiando de hábitos para poder revertir esa tendencia tanto de contaminación como también de los efectos del cambio climático. Y allá también en Europa, por fin, ya lo habíamos estado comentando aquí en varias ocasiones sobre la directiva, una directiva europea en relación a la eficiencia energética,
pues finalmente el Consejo Europeo ya lo aprobó y lo adoptó. Esta legislación establece el marco para que los Estados miembros de la Unión Europea reduzcan las emisiones y el uso de energías en los edificios de toda la Unión Europea, que comprende hogares, comercios, escuelas, en fin, hospitales y otros edificios públicos, pero ya va a ser una obligación lograr una cierta eficiencia energética para poder ahorrar. Sí, y esto es muy importante porque justamente nos hablan ahorita en Cuba de que la empresa oleohidráulica José Gregorio Martínez de Cienfuegos ya puso en marcha también un proyecto de eficiencia energética y conservación que materializa las políticas y estrategias del gobierno cubano. Que bueno, esto es muy importante, que tanto en Europa como en Cuba y como en todas las partes del mundo nos hagamos más conscientes de las pequeñas acciones y sobre todo en eficiencia energética, ¿no? Que es como la parte que más accesible tenemos, para que desde nuestras casas podamos tomar acción en no dejar la luz prendida, en checar las etiquetas de los electrodomésticos que compramos, etcétera. Sí, y creo que, digamos, las instituciones de nivel superior de investigación van a tener una gran tarea, una gran responsabilidad para desarrollar nuevas tecnologías, porque esto va a estar acompañado, como es esta nota de Cuba, son desarrollos tecnológicos que ayudan a lograr una mayor eficiencia energética y sobre todo también la reducción de emisiones, en este caso de dióxido de carbono, ¿no? Sí. Ya en las coordenadas nacionales, cambiando un poco de tema, allá en Veracruz se dio a conocer que encontraron un puercoespín que fue avistado en el municipio de Martínez de la Torre, mismo que fue rescatado y posteriormente liberado por la autoridad ambiental en coordinación con Protección Civil. Pero lo encontraron dentro de la ciudad, Ivana. Qué raro. Pues ya hemos visto algunas notas, sí, que ahora hemos ido encontrando animales de la vida silvestre dentro de la mancha urbana. Y te acuerdas de que dimos a conocer que también en la Ciudad de México alguien lo encontraron con un ave, ¿no? Sí. Y en fin, ahora es un puercoespín el que encontraron allí en esta ciudad de Martínez de la Torre, allá en Veracruz. Afortunadamente la Autoridad Ambiental Federal, en coordinación con Protección Civil, lo rescataron y después lo liberaron. Sí, pues es muy importante este sector acerca de todo lo que es el tráfico ilegal de animales, porque aunque podamos verlo como algo inofensivo, ¿no? Como algo que digamos, bueno, pero va a vivir con una familia que lo va a cuidar, que va a hacerse cargo de él, pero muchas veces al ser estas como pues animales exóticos, no tenemos la conciencia de ni siquiera si el veterinario lo va a poder atender. Entonces sí es muy importante pensar cualquier cosa que vayamos a adoptar, un perrito, un gatito o algún animal exótico, que si realmente tenemos la capacidad desde nuestro hogar de cuidar bien de él, y si no, también poder denunciar al tráfico de animal que hay. Pues la recomendación, Ivana, yo creo que sería de que ni adoptaran ni compraran animales de la vida silvestre. Sí. Sobre todo que es muy común las aves, los pericos, ¿no? Guacamayas, etcétera. Pero también animales como estos, que son un poquito ya más raros, el puercoespín o felinos, pues no se deje ganar, que lo convenzan o sus emociones, no los adquiera, no los compre, porque viven mejor en su hábitat natural que en condiciones ya más humanas. Y antes de que se nos acabe el tiempo, Ivana, en las noticias locales, déjame decirte que crean el plan de agua en Colón. Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, implementaron un plan para la crisis del agua en dicho municipio, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Agropecuario en la demarcación.
Están encabezados por un profesor, Emilio Clark, director del programa de Ingeniería y Desarrollo Sustentable, y las alumnas Mariana Castro y Diana Ramírez, a las cuales felicitamos por esta iniciativa del octavo semestre, que llevaron a cabo un proyecto crucial llamado Estudio de Viabilidad para la Construcción de una Represa de la Angostura en el municipio de Colón. Lo que te decía, o sea, van a ir adquiriendo cada día más responsabilidad de las instituciones de educación superior y de investigación para ir desarrollando proyectos de carácter ambiental. Sí. ¿Cómo ves? Pues muy bien que los jóvenes como que nos estemos interesando más en todas estas cosas que nos van a afectar, si a lo mejor no ahorita sí en un futuro cuando ya seamos adultos. Sí, y lo que decían sobre este estudio es que no se trata de crear un cuerpo de agua para los usos tradicionales como pudieran ser el riego en la agricultura, sino más bien pensando en estos contextos de sequía donde necesitamos tener ciertas reservas para el momento en que nos esté faltando el preciado líquido, echar mano de ellas. Pues esto ha sido las noticias que le proporcionamos para que usted tenga elementos informativos y de reflexión en torno a los problemas ambientales a nivel internacional, nacional y también, por supuesto, aquí en la localidad de Querétaro. Ahora iríamos a la parte de la entrevista con la doctora Isarely Rosillo sobre este tema importante que acaba de resolver un tribunal internacional allá en Europa, un tribunal especializado en derechos humanos, pero el tema es precisamente un juicio a una demanda climática. Pues ahora vamos a conversar con la doctora Isarely Rosillo, una especialista en los temas de derecho ambiental y también otros temas, pero en particular sobre el tema de derecho ambiental. Y es que ha corrido a nivel internacional la noticia sobre el fallo que dio un tribunal internacional europeo de derechos humanos sobre una demanda que interpusieron cerca de 2,000 mujeres mayores de 65 años contra el gobierno de Suiza por la inacción climática. Y antes de entrar en el detalle, doctora, para mí, digamos, esta nota sigue confirmando que el centro de gravedad de la justicia ambiental se está moviendo hacia los tribunales y no a los órganos administrativos. Este tribunal desechó 2, pero lo resolvió. ¿Y crees que pudieran tener más alcance estas decisiones de los tribunales internacionales? Sí, sobre todo, Alejandro, que el Tribunal Europeo está pronunciándose en esta sentencia tan importante y relevante con datos basados en ciencia. Recordemos que una de las cuestiones más difíciles en un juicio climático es salvaguardar los derechos intergeneracionales y, bueno, los derechos de las generaciones presentes no es tan complicado, pero hablar de la cuestión intergeneracional, sobre todo porque el cambio climático también está basado en ciencia, en casos hipotéticos con teoría del riesgo, de acuerdo a la plataforma de Atlas del IPCC. Pero este caso, en la exposición de motivos, se basa ahora en un tema de salud pública que es súper importante, que fue argumentado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual señaló que la vinculación del cambio climático con la salud pública está en la vivienda, está en la salud, pero también está en el desarrollo del entorno, es decir, la protección ecosistémica. ¿Por qué? Señaló que derivado de la pérdida de biodiversidad, el incremento de olas de calor pondría en riesgo la salud y se van a incrementar a 250,000 muertes al 2030 por enfermedades de calor, enfermedades diarreicas, paludismo y deshidratación de menores. Por lo tanto, la argumentación de este Tribunal Europeo para concederle la razón a estas 2,000 mujeres, que además vale la pena asentar, que eran mayores de 65 años. Y el argumento principal es que se vulneraba su derecho también humano a la vida por la inacción climática
toda vez que ellas son altamente vulnerables debido a las altas temperaturas. Y vinculado con la evidencia de la OMS, pues se encuadra perfectamente en un juicio de derechos humanos con una interdependencia del medio ambiente sano, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo sostenible. Doctora, platicando con colegas de abogados, decían o tenían la duda, expresaban, de que esta resolución de un tribunal internacional quizá a lo mejor no era obligatoria en Suiza, porque primero deberían de atender al derecho interno, la parte de la soberanía, y no necesariamente a un fallo de un tribunal internacional. Bueno, esto tiene que ver con los acuerdos de la Unión Europea. Y en relación a la Unión Europea, cuando se consolidan como la Unión Europea, están también reconociendo el Tribunal Europeo. Es como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. En la OEA, los estados que se adhieren a la OEA, así como los que se adhieren a la Unión Europea, tienen su tribunal. En este caso, nosotros que estamos adheridos a la OEA, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quien sale de la OEA, Alejandro, es Venezuela, que a su vez fue el primer país en suscribirse y adherirse a la Organización de Estados Americanos. Esta adhesión tiene como consecuencia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para nuestra región. Sin embargo, por cuestiones de derechos humanos en la Unión Europea, está específicamente esa adhesión a la Unión Europea y, por supuesto, su consecuencia en el Tribunal Europeo. En mi parecer, sí debería de ser vinculante, sobre todo también por los efectos que en su momento atrajo el tribunal para conocer el caso, porque de lo contrario ni siquiera hubiera tenido cabida por competencia, ¿no? Si no hubiera tenido efectos vinculantes o no pudiera tener efectos vinculantes, la Corte desconoce su competencia de conformidad con el reglamento interno de su propia Constitución y sobre todo con el decreto de adhesión y la consolidación de la Unión Europea. Lo mismo pasaría en el caso mexicano. Si algún país de la OEA no está adherido a la OEA, pues no le van a surtir efectos, ni siquiera la Corte en su momento va a poder conocer. Hay algunos casos, por ejemplo, que Corte Interamericana no puede conocer debido a la naturaleza del convenio, como por ejemplo los casos de vulneración de derechos humanos a empresas, ¿no? Yeah. La misma Corte ha dicho en una interpretación de una opinión consultiva de Panamá que no puede dar pronunciamientos en relación a derechos humanos donde se vulneren los derechos humanos de las empresas, toda vez que la naturaleza de la Constitución del Sistema Interamericano es de víctimas a Estado. Entonces, en mi opinión, sí tiene efectos vinculantes, sobre todo en la Unión Europea, para efecto del tema referente. Suponiendo sin conceder que así no fuera y que yo me estuviera equivocando, entonces yo creo que es un gran referente y que se suma a las sentencias climáticas que ya hemos tenido con anterioridad, por ejemplo, los países nórdicos, en donde el primer caso más relevante fue esta sentencia que condena a Shell para poder modificar su plan de acción en la disminución de combustibles fósiles, que ellos lo tenían pronosticado a el 2050 y que la jueza ordenó que fuera en un corto plazo al 2030. Entonces esto también es relevante porque tú también recordarás que hubo este amparo donde se le retiran los recursos a un programa gubernamental en materia de cambio climático y el juez ordena que vuelvan a retomar los recursos públicos para este tema que es de atención prioritaria, ¿no? Y que es de los niños, el juicio climático de los niños, y el otro fue un amparo que hacía ver y hacía notar que la empresa más contaminante que emite gases con efecto invernadero, por lo menos en esa región, no estaba cumpliendo con una política estricta para proteger y, sobre todo, adaptarnos a la mitigación también al cambio climático, ¿no? Y bueno, y las estadísticas dicen que va creciendo la cifra de demandas. Así es. De juicios climáticos contra los gobiernos, sobre todo por la inacción o la falta de presupuesto. Frente a ello, también varios colegas comentaban lo siguiente. Una, que el gobierno de Suiza podía hacer un acto de simulación, pues, ¿no? De que voy a incorporar acciones climáticas en un programa, el incremento
ahí un poco de dinero al presupuesto y con eso ya zafarse. Y el otro tema que decían es si este fallo pudiera también, en caso de simulación o de no actuación por parte del gobierno suizo, pudiera tener sanciones. Pues yo creo que sí, aparte hay que considerar una cuestión. Suiza es la sede de Naciones Unidas, ¿no? Primeramente, o sea, es como una incongruencia que yo tenga a todas las sedes de las conferencias de las partes ahí celebrando sus tratados. Casi Suiza vive de ese turismo diplomático. Yo podría señalar que gran parte de su economía es ese turismo diplomático. Nosotros vamos a Suiza, vemos la sede de Naciones Unidas, el centro de convenciones donde se realizan la conferencia de las partes de la Triple COP, Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Mercurio. O sea, cada año tienen ocupadas de sedes de conferencia de las partes, y Suiza pide ser el país anfitrión para recibir a las conferencias de las partes, cualquiera que se te ocurra. Por lo menos Minamata lleva 3, 4 ahí, excepción de Bali. Entonces yo realmente dudo que se atreva a tener una simulación siendo la sede de Naciones Unidas. Y si se atreve a hacerlo, pues es una oportunidad de sus ciudadanas exhibir: mira, has puesto toda una ciudad diplomática. En Suiza tienes la silla con la pata rota, que habla de la vulneración de derechos humanos, que si no estamos completos, pues estamos cojeando, y que no somos igualitarios, que estamos generando discriminación. Tiene una serie de monumentos representativos a la violación, al racismo, al feminicidio. O sea, por todo Suiza están representaciones de violaciones a derechos humanos. Entonces, yo realmente no creo que el gobierno se atreva a eso, pero si en su momento se atrevería, que sería un golpe bajo muy fuerte para la ciudadanía tiene toda la argumentación posible para en su momento debatir y enfrentar a la cara al gobierno suizo diciendo: pues es una hipocresía que seas la sede de Naciones Unidas y tú mismo hagas una simulación de política pública, ¿no? ¿Pero la Corte sí puede sancionar a los funcionarios por incumplimiento? Cuando hay bloqueos comerciales, lo que hemos estado diciendo, lo que se invoca aquí es precisamente el Acuerdo de París y la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y en materia de tratados internacionales, más que haber una sanción, hay bloqueos comerciales. Y los bloqueos comerciales han funcionado mucho más que una sanción, porque no tenemos un tribunal ambiental internacional. Eso sí es importante señalarlo. En alguna vez en el derecho internacional hubo la propuesta de tener tribunales de ecocidio y no prosperaron. Sin embargo, los bloqueos comerciales es lo que le ha dado pauta a este tema. Ahora, lo que ha funcionado en el cumplimiento de tratados internacionales son los planes nacionales de acción o los planes de acción nacional. Entonces yo creo que le va a obligar a Suiza a tener un plan de acción nacional más estricto en materia de cambio climático, y si no cumple ese plan con esos indicadores, pueden venir bloqueos comerciales. Entonces eso, como por ejemplo México tuvo un bloqueo comercial por CITES, donde su plan de acción no cumplía con un documento de orientación de Naciones Unidas, y nos bloquearon casi 15 días la exportación de material de vida silvestre legal, de procedencia legal. Imagínate toda la pérdida económica que tuvo México en menos de 15 días, que hizo que rápidamente solicitara una prórroga para levantar el bloqueo comercial, ¿no? Pues nos indican ahí en controles que el tiempo se nos ha agotado. El tema da para mucho más discusión. Así es. Y yo lo que esperaría es saber, conocer de un juicio climático aquí en México, que creo que sería bastante interesante. En ese sentido, de todas formas, te agradezco que nos hayas acompañado y compartir tus puntos de vista, sobre todo para quienes están sintonizando por Radio y Televisión Querétaro, sobre estos temas actuales de acceso a la justicia ambiental. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero el próximo miércoles al punto de las 5:30 por Radio y Televisión Querétaro, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?